acompañarnos en este tema tenemos una personita muy especial con nosotros. Él es parte del grupo de médicos y terapeutas biofísicos del Centro de Investigación Biofísica Pure Life. El día de hoy nos acompaña el doctor Pedro Alonso Rubalcaba. Muy buenos días, Pedro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Esme? Muy buenos días. Y bueno, muy buenos días también a toda la gente que nos está viendo por allá en casita. Un saludo, un abrazo muy grande. Y el día de hoy con un tema muy interesante, muy controversial y muy preocupante también. Y específicamente mi función renal, mis riñones, con todo lo que conlleva y sus funciones naturales, pues generan mucho miedo por el desconocimiento de las mismas. Y sí es importante que comencemos aclarando que una función renal es muy importante. La gente dice, bueno, son esos filtros de tu cuerpo. Efectivamente, son filtros, pero no solamente son filtros, tienen funciones muy específicas y en correlación con otros sistemas de mi cuerpo. Te pongo algunos ejemplos rapidísimo. Hay una relación directa de una función renal, no hablo de una patología o una enfermedad, de una función renal fisiológica, con todo un eje endocrinológico, por ejemplo, con equilibrios hormonales, con funciones hormonales específicas. Hay una relación también con una buena función renal con todo mi sistema cardiovascular. Y normalmente hacemos la relación con la hipertensión y decimos, sí, cierto, hay una relación porque yo he escuchado mucho, se dice, que cuando tenemos problemas de presión alta, pues bueno, viene un problema en mis riñones. No nos referimos solamente a eso. Claro, esto es cierto, porque los problemas de alta presión arterial, de manera crónica y por un tiempo prolongado, pues podemos caer afectando al riñón. Pero no me refiero a esto, me refiero a todo mi sistema circulatorio de mi cuerpo, al equilibrio que conlleva, como equilibrios entre presión de oxígeno y dióxido de carbono, está muy relacionada con una buena función renal, o una buena función renal determina precisamente el equilibrio de estas condiciones. Entonces te fijas cómo no solamente son hacer filtros. Hay algunas tablitas por ahí que nos comentan desde cuándo pues bueno, podemos denominar como una baja función de filtrado o un problema de insuficiencia. El nombre de la patología de la enfermedad lo dice, insuficiencia, dice que no es suficiente. A mí me gusta siempre comenzar haciendo definiciones, desde dónde viene, qué significa la palabra, porque muchas veces cuando yo llego al entendimiento del problema, cuando yo desmembreno el origen de este problema, siempre voy a caer hasta en el nombre de la palabra. Cuando hablamos de una insuficiencia renal, estamos hablando que en este caso mis riñones con su unidad funcional, que es la nefrona, bueno, es insuficiente la filtración para tantas toxinas. Y entendamos entonces de manera así muy grosa, muy general, para alguien que ni siquiera sabe de cuál es la función de los riñones, pues precisamente es esta. ¿Qué es lo que realmente está pasando en mi cuerpo? Desde un enfoque biofísico, toda la gente pregunta esto, oye, desde la perspectiva biofísica, ¿qué es lo que sucede en la insuficiencia renal? Bueno, primero mencionarte que cuando hablamos de los riñones, normalmente pensamos, y yo he escuchado gente que dice, es uno de los órganos más delicados, más débiles que tiene el cuerpo humano. Pues déjame decirte que no es cierto. Los riñones son uno de los órganos más poderosos, decimos a manera de chascarrillo, que son los gladiadores del cuerpo. Para que un riñón comience a tener afecciones o situaciones no adecuadas, es porque previo ya hubo alteraciones hepáticas, ya hubo alteraciones digestivas, ya hubo alteraciones circulatorias, ya hubo un desajuste hormonal, ya hubo, en fin, una serie de problemas, porque para que un riñón se afecte, haz de cuenta que como en una batalla es el soldado de hasta atrás. Entonces, primero van cayendo todos los de adelante, y si tú por alguna situación en un cuerpo comienza a haber una insuficiencia renal, es porque hay una situación metabólica ya que se hizo un círculo vicioso de problemas y tu mejor gladiador pues está cayendo, ¿no? Está siendo insuficiente su capacidad de acción ante la situación en la que se encuentra. Oye, pero ¿ante qué situación se encuentra una persona con insuficiencia renal? O un riñón que está siendo incapaz de hacer una filtración de, bueno, todas estas toxinas que mencionábamos. Mira, al ser uno de los órganos más fuertes,
Cuando tenemos una afección renal, la parte nerviosa, emotivo, juega un papel importantísimo. Analiza a las personas que tú conoces en condiciones con afecciones renales. Son personas con mucho estrés, mucha preocupación y manejan niveles importantes de miedo, de preocupación, de tensión, pero sobre todo miedo. Y entonces aquí se convierte en un círculo vicioso cuando hablamos de una condición nerviosa, porque precisamente esto es lo que me lleva inicialmente a la afección, pero precisamente todo el entorno que hay a esta enfermedad gira en torno al miedo, por lo que decíamos del desconocimiento de tantas cuestiones que nos hacemos mentalmente, y entonces estoy agravando y agravando y agravando el problema. Bueno, comenzamos con esta condición alterada en cuestiones de miedo, de nerviosismo, de alteraciones en emociones que se ven traducidas en mi cuerpo con segregaciones de algunos neurotransmisores o neuropéptidos neuroquímicos, que principalmente va a haber afección en mi musculatura lisa. Y esto nos va a dar paso al segundo sistema muy afectado, y analícenlo en todas las condiciones renales, y pocas veces le damos la importancia y hacemos la correlación, que es mi sistema digestivo. Una persona que tiene niveles de insuficiencia renal, hablo obviamente de insuficiencia renal crónica, no aguda, entendiéndose esto cuando tenemos más de 3 meses con un problema, forzosamente alteraciones digestivas. De hecho, esta es la primera condición afectada y la más importante en todas las funciones de una filtración renal. ¿Por qué? Bueno, pues comenzamos a tener mal tránsito intestinal, procesos inflamatorios, no por 1 ni 2 días ni una semana, por meses, por años y por varios años inclusive. ¿Cómo podemos saber o ver que tengo alteraciones a nivel digestivo? Pues lo que hemos venido comentando, ¿no? La forma más fácil es ver cómo estoy haciendo del baño. La gente dice, oye, ¿qué estudio me hago para ver si tengo un problema digestivo? Muy fácil, ve tus formas de evacuaciones. Si yo tengo evacuaciones chiquitas, tableaditas, en pedacitos, a final de cuentas me está hablando que hay una luz intestinal inflamada, hay un colon inflamado. Por ende, lo que pasa por la luz, pues se adelgaza y tengo evacuaciones de ese tipo. O el otro caso, niveles importantes de constipación, que eso es más fácil identificarlo, que simplemente no voy al baño, que puedo hacer un día, luego 2 no, luego sí, luego un día sí, un día no, etc. O sea, constipación es que estoy tapado de la nariz, estoy constipado de la nariz, estoy constipado de mis intestinos, estoy tapado de mis intestinos. Bueno, precisamente en esa condición y en un problema de insuficiencia renal tenemos que trabajar, como bien aquí, no sé si me puedes abrir un poquito la cámara, Ivancillo, por favor, en donde la recomendación que yo hago es que trabajemos con toda la congruencia, y les iré explicando uno a uno qué es lo que va a ir haciendo. Ahí vamos a ver. Biocom principalmente para toda esa función intestinal, ¿no? El tránsito, niveles de inflamación, una formulación muy enfocada, entendiendo en todas las funciones de un sistema digestivo. Luego tenemos BioGru, que es clave un equilibrio calcio y magnesio, esos minerales, sobre todo una función renal que es tan importante. Un calcio que tenga una carga magnética, que tenga una capacidad de biodisponibilidad, de asimilación, garantizada al 100% para que esos riñones comiencen a hacer su función de manera adecuada. Biosia, como encargado de primera función detonante, ¿te acuerdas cuando veíamos esa función de alteración, de miedos, de preocupación, de ansiedad? A final de cuentas caemos en segregaciones de neurotransmisores que van a impactar a mi sistema digestivo. Entonces, un tratamiento realmente congruente es también trabajar con niveles de ansiedad, controles emotivos. Bioen, como lo vemos aquí, para un equilibrio directamente hormonal. Está de más repetir cómo la función renal está totalmente relacionada con una función hormonal a través de precursores hormonales naturales, y no un tratamiento hormonal, no una terapia sustitutiva hormonal, sino precursores que son las bases a tu cuerpo para que él produzca sus propias hormonas en equilibrio de acuerdo a sus funciones y sus requerimientos. Y hay un producto que para mí es clave, que es Ganoe, es el que estamos viendo aquí, ¿Por qué? Porque sí, su capacidad antioxidante, y más en esta condición que es dada por una acidez importante y bien una degradación de estas estructuras, de estos 3 macronutrientes,
pero sobre todo por su capacidad vasodilatadora, su capacidad de perfusión sanguínea y sobre todo en una función renal porque los riñones hacen su filtración glomerular a través de las arteriolas, que son la microcirculación, esas venitas chiquititas, y por eso ellos van regulando la presión arterial de mi cuerpo, porque en esas pequeñas venitas o esas pequeñas arterias van regulando la macrocirculación, y ahí es donde se hace el filtrado. Ok, Ganoé trabaja precisamente en esa microcirculación, entonces mueve flujos sanguíneos, hace equilibrios de pH, hace intercambios gaseosos de presión de oxígeno y dióxido de carbono. Entonces es un producto que le va muy bien a las condiciones afectadas por una insuficiencia renal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, trabaja con tu condición digestiva, tu condición circulatoria, inflamatoria, para que no tengan una carga de filtración tan elevada. ¿Sale?